Pues vamos a resolver un problema. Dice en este caso que tenemos un fabricante de bastones de hockey y juegos de ajedrez. O sea, esta persona hace estos dos distintos juguetes. Y él busca maximizar la utilidad de su negocio. Entonces necesita saber cuántos bastones, cuántos juegos de ajedrez o cuántos juegos de ajedrez debe de fabricar para que pueda obtener la máxima utilidad. Hasta este momento, si tuviéramos la información, pues dijéramos, pues los que el mercado les pida, ¿no? Los que el mercado esté capaz de poder asumir. Sin embargo, existen restricciones, ¿no? Y dice aquí que cada bastón que produce y vende le representa una utilidad de 2 unidades monetarias, llamémosle pesos o dólares. Mientras que cada juego de ajedrez le representa una utilidad de 4 unidades monetarias. Y aquí es donde podemos empezar a ver la cuestión de la linealidad del problema. O sea, quiere decir que si vende 2 bastones va a obtener 4, si vende 3 va a obtener 6 y así los juegos de ajedrez, si vende 1 va a 4, 2, 8, 3, 12, etcétera, ¿no? Podemos decir, pues mira, sí pinta que es un problema de programación. Ahora, para fabricar un bastón requiere 4 horas de trabajo en un centro de maquinado A y 2 horas de trabajo en un centro de maquinado B, ¿sí? Y un juego de ajedrez en el centro de maquinado A toma 6 horas, en el centro de maquinado B toma otras 6 horas y existe un tercer centro de maquinado en donde solamente los juegos de ajedrez entran, pero no los bastones de hockey. Entonces ahí en el centro de maquinado C, un juego de ajedrez se toma 1 hora para poder producir y otra vez el ejemplo de linealidad. Entonces 2 bastones de hockey requerirán 8 horas en el centro de maquinado A y 4 en el centro de maquinado B. Y si fueran 3 bastones, entonces serían 12 horas en el A y 6 en el B, etcétera. Lo mismo con los juegos de ajedrez. Entonces hay linealidad en nuestro problema. Y aquí vienen las restricciones. Pero fíjate que nada más puedes trabajar en el centro de maquinado A 120 horas. O sea, tú sabes cómo las repartes. El centro de maquinado B tiene 72 horas por día. Tú sabes cuántas las utilizarán los juegos de ajedrez y cuántos utilizará los bastones de hockey. Y el centro de maquinado C nada más puede trabajar 10 horas al día. Ya de ahí tenemos una restricción. A lo mucho, ¿sí? A lo mucho podemos hacer 10 juegos de ajedrez. Si cada uno toma 1 hora y nada más hay 10 horas, entonces no podemos hacer más de 11 juegos de ajedrez. No está nuestro problema al momento de expresar las restricciones, lo va a limitar. Entonces, empecemos a solucionarlo. Dice que el primer paso tiene que ver con la definición de las variables de decisión. Entonces, ¿cuáles van a ser las variables de decisión? O sea, es aquello sobre cual el administrador sí puede decidir. No puede decidir sobre las restricciones, no puede decidir sobre la utilidad, eso ya está definido en el problema. Lo que él puede definir es, al final de cuentas, el problema de programación lineal le tiene que resolver es cuántos bastones de hockey o cuántos juegos de ajedrez puede resultar. Y para facilitar la expresión de nuestras funciones matemáticas, utilizaremos la letra H mayúscula como bastones de hockey y la letra J mayúscula como los juegos de ajedrez. Entonces, nuestro segundo paso, ya después de haber definido las variables de decisión, es expresar la función objetivo. Entonces, la función objetivo ya estaba definida. Necesita maximizar la utilidad. ¿Cómo va a maximizar la utilidad? Pues a través de la relación que nos expresaba el problema que tienen
las variables de decisión, o sea, cuántos bastones de hockey y cuántos juegos de ajedrez producir y vende, ¿no? La expresamos así. En ese caso sabemos que es maximizar lo que queremos resolver, maximizar Z, que se va a obtener la máxima utilidad a través de comparar las combinaciones de fabricar bastones de hockey o juegos de ajedrez, sabiendo que cada bastón de hockey nos va a dar una utilidad de 2 y que cada juego de ajedrez nos va a dar una utilidad de 4. Entonces, la utilidad se va a dar, la utilidad total se va a dar al sumar los bastones de hockey que hace multiplicado por 2 más los juegos de ajedrez multiplicado por 4. Entonces ya tenemos expresada nuestra función objetivo. Ahorita es una función objetivo de solamente dos variables. Luego nuestro tercer paso dice identificar las restricciones. Entonces, ¿cuáles son las restricciones que tenemos? Si lo recordamos, las restricciones están limitadas por el uso máximo que podemos darle a los distintos centros de maquinado. En este caso, los 3 centros de maquinado. Y nos decía que el centro de maquinado A nada más podemos fabricar 120 horas. O sea, 120 horas es el límite máximo. Entonces, ¿podemos ocupar las 120 horas? Sí. También podemos ocupar cualquier cantidad menor a esos 120 horas, siempre y cuando se cumpla la función objetivo de maximizar la utilidad. Eso lo expresamos como menor o igual. O sea, dice que el centro de maquinado A podemos hacer 4 bastones de hockey, se utilizan para hacer un bastón de hockey 4 horas en el centro de maquinado A. Y en el centro de maquinado A se pueden hacer en 6 horas un juego de ajedrez. O sea, la combinación de 4 horas por cada bastón de hockey que se realicen más 6 horas por cada juego de ajedrez que se fabriquen no puede ser mayor a 120 horas. La siguiente restricción. Las horas máximas en el centro de maquinado B que no pueden ser más a 72 horas. Entonces, tenemos que los bastones de hockey requieren 2 horas en el centro de maquinado B y los juegos de ajedrez requieren 6 horas. De tal manera que 2H más 6J no puede ser mayor a 72 horas o a lo mucho pueden ser 72 horas. La tercera restricción nada más funciona para los juegos de ajedrez. O sea, un juego de ajedrez va a consumir 1 hora, cada juego de ajedrez va a consumir 1 hora en el centro de maquinado C y no pueden ser más de 10 horas. Todas estas en el día, son restricciones diarias. Entonces, ya están expresadas nuestros 3 primeros elementos. Las variables de decisión, que es H y J, la función objetivo y las restricciones. Entonces, vamos a resolver, en este primer caso, a través del método gráfico, nuestro problema de programación lineal. Entonces, hasta aquí dejamos este video.